Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin deja entrever que Andersel lo habría traicionado en el pasado y las redes no tardan en reaccionar. ¿Crees que hubo una infidelidad o solo fue una estrategia para llamar la atención? Comenta abajo tu opinión. En una reciente entrevista que dejó a todos sin aliento, Kerem Bürsin rompió el silencio con una frase que bastó para encender el escándalo: a veces, las personas que más amas son las que más te decepcionan. Las palabras parecían caer con un peso emocional innegable y, aunque nunca mencionó directamente a Andersel, los seguidores no tardaron en hacer la conexión. Recordemos que la relación entre Kerem y Hande fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla traspasó los límites de la ficción y se convirtió en un romance real. Pero lo que comenzó como un cuento de hadas terminó abruptamente sin mayores explicaciones. Y ahora, todo apunta a que el motivo podría haber sido una traición. Durante el programa, el periodista intentó profundizar, pero Kerem, visiblemente incómodo, solo añadió: no voy a entrar en detalles. Pero aprendí que el amor, sin respeto, no tiene futuro. Una declaración que, para muchos, confirma que hubo algo más que simples diferencias irreconciliables. ¿Tú qué opinas? ¿Él está dolido por una infidelidad o simplemente decepcionado por el fin de la relación? Cuéntamelo en los comentarios. Pero lo que realmente sacudió a los fans fue una historia publicada por Kerem en sus redes. Una imagen en blanco y negro con la frase: la confianza es como un espejo. Una vez roto, nunca vuelve a ser igual. Esta publicación fue interpretada como una indirecta clara hacia Andersel, quien, según fuentes cercanas, ya estaría iniciando una nueva relación con un reconocido empresario de Estambul. Años atrás, cuando ambos protagonizaban juntos la exitosa serie, Hande fue captada varias veces en cenas privadas con el mismo empresario que hoy vuelve a sonar. En ese momento, se habló de amistad. Pero ahora, todo parece indicar que habría sido algo más desde entonces. Una amiga cercana a Kerem, bajo anonimato, reveló a un medio digital: Kerem estaba completamente entregado a esa relación. Le costó mucho aceptar que Hande no era la misma persona en la intimidad que mostraba frente a las cámaras. Estas palabras han encendido el debate en redes. Algunos defienden a Hande, asegurando que las relaciones se terminan por muchos motivos. Otros, en cambio, creen que la actriz jugó con los sentimientos del actor. Por su parte, Andersel no ha dado ninguna declaración directa al respecto. Sin embargo, fue vista recientemente en un evento de moda, donde una periodista le preguntó directamente: ¿quieres responder a las indirectas de Kerem Bürsin? A lo que ella solo respondió con una sonrisa y un enigmático: cada quien habla desde su experiencia. Esta frase, lejos de calmar los rumores, los intensificó. Esta aparente indiferencia solo alimentó las teorías de una traición no contada. Las redes se inundaron de comentarios, algunos defendiendo a Kerem por su honestidad emocional, y otros señalando que abrir viejas heridas en público era innecesario. Pero mientras el público debatía, otro detalle pasó desapercibido para muchos: el empresario con el que Hande estaría saliendo ahora, es el mismo con el que fue relacionada durante los últimos meses de su relación con Kerem. Un periodista de espectáculos, conocido por sus revelaciones contundentes, aportó más leña al fuego: no se trata solo de una nueva relación. Este empresario ya estaba en el radar de Hande cuando aún estaba con Kerem. Hubo cenas, eventos, viajes, y aunque nunca se confirmó nada, ahora todo cobra otro sentido. La reacción de Kerem no se hizo esperar. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron si se arrepentía de haber hablado, respondió con firmeza: no me arrepiento. A veces, contar tu versión no es buscar venganza, sino sanar.
Estas palabras tocaron el corazón de muchos seguidores que vivieron rupturas similares y vieron en Kerem una figura que representa la vulnerabilidad masculina sin vergüenza. Pero el drama no termina aquí. Una cuenta de fans filtró supuestos mensajes de texto entre Kerem y un amigo cercano donde el actor expresaba su frustración por cómo terminó todo. En uno de ellos se leía: me prometió sinceridad y yo le creí. Tal vez fui ingenuo, pero di todo de mí. Aunque no se ha podido confirmar la autenticidad de estos mensajes, el tono encaja con la narrativa emocional que Kerem ha mostrado en sus últimas apariciones públicas. Mientras tanto, Hande ha optado por la elegancia del silencio. Ha seguido asistiendo a eventos, trabajando en sus proyectos y publicando imágenes serenas en sus redes. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido: en una de sus últimas publicaciones, aparece usando un collar que, según algunos fans, le regaló Kerem durante su primer aniversario. ¿Una provocación, una nostalgia o simple casualidad? En paralelo, el nuevo galán en la vida de Hande, el empresario mencionado, fue fotografiado saliendo de un restaurante lujoso con la actriz. Aunque no hubo contacto físico evidente, la cercanía y las sonrisas compartidas bastaron para desatar una ola de teorías. Algunos medios incluso aseguran que esta relación ya llevaba meses desarrollándose en secreto, mientras Hande mantenía una imagen de soltería ante la prensa. La polémica está lejos de apagarse. Muchos se preguntan si este cruce de declaraciones abrirá una nueva etapa de confrontaciones indirectas entre los dos ex. Otros creen que solo se trata de una catarsis emocional de Kerem y que pronto dejará atrás esta etapa. Lo cierto es que esta historia tiene todos los ingredientes de un drama que mantiene al público en vilo: amor, traición, orgullo, silencios que gritan y frases cargadas de doble sentido. ¿Volverán a cruzar caminos en algún proyecto profesional? ¿Habrá una reconciliación pública o cada uno seguirá su camino por separado? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es evidente es que esta historia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel todavía tiene muchas páginas por escribir. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Crees que Kerem está siendo víctima de una traición o simplemente está expresando su dolor sin filtrar? ¿Hande guarda silencio por prudencia o porque hay algo que esconder? Déjanos tu comentario abajo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de este romance lleno de giros inesperados. No olvides dejar tu comentario sobre esta impactante revelación. ¿Está Kerem insinuando algo más grave de lo que parece? ¿Es esta la verdad que tanto tiempo esperó para decir? Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que aún está lejos de terminar.